Antes de casarnos, mi marido me presentó a su amante y me lo confesó todo. Estaba a punto de decir sí en el altar. Pero el destino tenía otros planes para mí. Esas palabras resonaban en mi mente mientras lo observaba ahí sentado frente a mí, sonriendo como si todo estuviera bien. Pero nada estaba bien. Nada tenía sentido. Sabía que algo no iba bien, pero nunca imaginé que la verdad fuera tan cruel. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? ¿Alguna vez has pasado por algo así o conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Comenta abajo, quiero saber tu opinión. Mi nombre es María y tal vez hayas escuchado historias similares a la mía, pero te aseguro que la mía es única. Era una mujer como cualquier otra, que creía en el amor, la lealtad y, sobre todo, en un matrimonio que reflejara confianza mutua. Yo creía que estaba construyendo un futuro sólido al lado de alguien que me prometió el para siempre. Él fue el hombre que me hizo creer que el amor era eterno, que los votos que nos hicimos, el uno al otro tenían un significado. Pero, aquella tarde, todo lo que pensaba que era verdad se desmoronó. Antes de casarnos, él me pidió que nos encontráramos en una cafetería en el barrio de Malasaña, un lugar tranquilo, algo simple. Nada que sugiriera que el destino estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Yo estaba ansiosa, pero también emocionada. El matrimonio estaba cerca, las flores, el vestido, la fiesta. Todo parecía encajar. No sabía que ese encuentro no sería para discutir los últimos detalles del matrimonio, sino para exponerme a la realidad de una mentira que él había estado contando día tras día. Cuando entré en la cafetería, mi corazón estaba ligero. Yo, que había pasado meses planeando nuestra vida juntos, con la esperanza de que finalmente había encontrado la verdadera felicidad. Ahora tenía que enfrentar una verdad que ni siquiera sabía que estaba por ser revelada. Él estaba allí, sentado, con una sonrisa que, por un momento, me hizo sentir que todo estaba bien. Pero, al mirar hacia el lado, la visión de una mujer sentada a su mesa me hizo congelarme. No fue la mujer en sí lo que me impactó primero, sino la forma en que ella lo miraba. Era como si estuviera tan cómoda, tan familiarizada con él, que me sentí una intrusa allí, observando un secreto que no debía haber sido revelado a mí. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. No sabía si debía levantarme y salir corriendo, o si debía confrontarlo allí, en ese momento. Mi mente iba a 1000 por hora, y cada segundo parecía un ciclo eterno de confusión. Ella me miró brevemente. Pero su mirada no estaba en mí, estaba en él, como si esperara una confirmación de su presencia. Y entonces, él habló. Un silencio mortal llenaba el aire, mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. María. Ella es Laura, ella y yo, tenemos algo, una relación, que necesita ser resuelta. Intenté comprender, pero sus palabras no tenían sentido. ¿Cómo? ¿Qué significaba eso? Algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Podía oír mi respiración acelerada, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Él continuó. Como si estuviera hablando de lo que comió en el almuerzo, tan natural, tan distante del dolor que yo estaba sintiendo. Sé que esto no es fácil para ti, pero necesito que entiendas. Estamos en medio de algo que ya no tiene vuelta atrás. Estaba esperando que lo supieras, que lo vieras todo tal como es. Y ahora, no sé qué hacer, no sabía qué hacer. No sabía si quería gritar, si quería llorar o si simplemente quería desaparecer. El suelo parecía haberse esfumado bajo mis pies. El mundo a mi alrededor se distorsionó como si todo girara y yo estuviera atrapada en el centro, sin poder escapar. La sensación de desilusión fue aplastante. La persona en la que más confiaba, la persona con la que quería compartir mi vida, me había traicionado de una manera tan cruel y directa. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y decirme esas palabras como si nada hubiera cambiado? Pero lo que me dolió aún más fue lo que dijo a continuación, como si eso fuera la explicación de todo. Antes de casarnos, sentí que debía decirte. Me quedé paralizada. Sabía que la traición era una posibilidad, algo que muchas mujeres temen en una relación. Pero escuchar esas palabras de él fue como si el mismo suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía simplemente presentarme a esa mujer y esperar que aceptara todo tan fácilmente? La sensación de estar siendo traicionada no solo era una sensación de engaño, sino también una pérdida de identidad, de confianza. Sentía que todo en lo que había creído estaba siendo cuestionado. Y ya no había respuestas fáciles. Él me miró, tal vez esperando alguna reacción, pero lo que él no sabía era que, en ese momento, ya no se trataba de él ni de ella. Se trataba de mí. Y, sin saberlo, él me estaba mostrando algo que nunca habría descubierto de otra manera. La verdad no era solo que él me traicionaba, sino que él pensaba que yo podría simplemente aceptar esa realidad, esa mentira, sin cuestionarla. No me respetaba ni a mí ni a nuestra relación. Y fue ahí, en ese momento, cuando todo se desmoronó.
que mi viaje realmente comenzó. Porque lo que él no sabía era que su traición no sería el fin de todo. Al contrario, sería el comienzo de algo mucho más grande. El dolor que sentía comenzaba a transformarse en algo más fuerte, determinación. No sabía qué iba a pasar, pero algo dentro de mí se levantó. Si llegaste hasta aquí y te sientes inspirado o conmovido por mi historia, te invito a ser parte de este viaje conmigo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque mi camino de superación apenas comienza. Y quiero que estés a mi lado. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perder el siguiente capítulo de esta historia de superación y descubrimiento. Después de ese encuentro, mis emociones estaban completamente desbordadas. Los días pasaron lentamente, pero en cada uno de ellos sentí que mi mundo empezaba a desmoronarse. La imagen de Laura junto a él me perseguía en cada rincón. Había tantas preguntas sin respuesta que me sentía perdida. ¿Cómo podía seguir adelante? ¿Cómo reconstruir mi vida después de una traición tan profunda? Poco a poco comencé a comprender que, aunque la verdad me había golpeado de lleno, también me estaba dando la oportunidad de empezar de nuevo. Y esta vez no lo haría por él ni por nadie más, sino por mí. El día siguiente a nuestro encuentro en la cafetería fue un torbellino de emociones encontradas. Apenas pude dormir, no porque no estuviera agotada, sino porque mi mente no lograba descansar. Miraba al techo, sintiendo el dolor palpitando en mi pecho como si mi alma estuviera rota. Él me había presentado a Laura como si fuera lo más natural del mundo. Como si el hecho de que me estuviera traicionando fuera algo que yo debería simplemente aceptar. Me preguntaba por qué todavía me importaba tanto, porque él seguía teniendo tanto poder sobre mis sentimientos después de todo lo que había hecho. Sabía que ya no debía hablar con él, pero algo dentro de mí quería entender, quería escuchar de su propia boca lo que tenía que decir, que justificaría todo aquello. La necesidad de confrontarlo, de entender su mente, me devoraba. Pero, al mismo tiempo, sabía que ese era el momento en el que debía dejar de buscar respuestas en él y empezar a buscarlas dentro de mí. El dolor de la traición estaba ahí, ahogándome, pero era precisamente en ese momento de sufrimiento que tenía la oportunidad de cambiar mi historia, toda la mañana. Las imágenes de ese encuentro en la cafetería se repetían una y otra vez. En mi mente, veía las miradas entre él y Laura, la naturalidad con la que la trataba, la sonrisa que le daba, una sonrisa que solía ver, pero que ahora me parecía vacía y falsa. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mirarme con tanto cariño? ¿Y luego compartir ese cariño con otra mujer? Cada una de esas miradas me hería profundamente. Ya no podía verlo de la misma manera. No se trataba solo de la traición en sí, sino de la ruptura de la confianza. Tenía que lidiar con el dolor de perder no solo al hombre que amaba, sino la visión que tenía de él. Estaba teniendo que reconstruirme, pero al mismo tiempo tenía un torbellino de pensamientos en mi mente. Rabia, tristeza, confusión. Esa noche, cuando finalmente conseguí acostarme, el vacío parecía insoportable. Me di vueltas varias veces, en la cama, sintiendo un peso enorme en mis hombros. Algo que no lograba apartar. No podía entender por qué lo hizo. No podía entender por qué estaba tan indiferente a todo lo que estábamos construyendo. No había señales, no había advertencias, nada que me preparara para lo que estaba sucediendo. Y lo peor de todo, había sido tan ciega para todo esto. ¿Cómo no lo vi venir? La duda se apoderó de mí. Y con ella, la inseguridad. Me preguntaba, ¿será que no soy lo suficientemente buena? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿En qué fallé? Las respuestas parecían cada vez más lejanas. Mi mente trataba de encontrar explicaciones, pero nada parecía tener sentido. Pasé toda la noche dando vueltas a esos pensamientos, intentando encajar una pieza con otra, tratando de armar un rompecabezas que, en realidad, estaba incompleto. Por la mañana, las cosas no estaban mejor. Me sentía agotada, pero sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo así, consumida por este dolor. Necesitaba una dirección. No es que supiera qué dirección tomar, pero el deseo de cambiar me dio fuerzas. Sabía que la decisión más importante que podía tomar en ese momento era enfocarme en mí misma. Comenzar a reconstruir mi vida desde adentro. Y para ello, tenía que tomar una decisión respecto a él. No porque quisiera una justificación, sino porque necesitaba una resolución, un cierre. Era como si, hasta ese momento, hubiera estado atrapada en una prisión que él mismo me había creado, una prisión de sentimientos, de expectativas y de promesas rotas. Necesitaba salir de esa prisión. Y para hacerlo, el primer paso era enfrentar la verdad de que él ya no era el hombre que pensaba conocer. Ya no era la persona en la que confiaba. Esa tarde, decidí salir a caminar. La ciudad estaba tan ajetreada como siempre, pero la sensación de libertad mientras caminaba por las calles me hizo respirar más profundamente.
Era como si cada paso que daba fuera un paso más lejos de mi vida anterior. No sabía a dónde iba, pero la sensación de movimiento, de tomar control sobre lo que podía controlar, fue revitalizante. Mientras caminaba, mis amigas empezaron a enviarme mensajes. Preocupadas, se habían dado cuenta de que algo no estaba bien y estaban ansiosas por darme apoyo. Fui a casa de una de ellas, Tatiana, una amiga de toda la vida que siempre había sido mi confidente. Sabía que ella no me juzgaría, sino que me escucharía, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Me recibió con un abrazo fuerte, y cuando nos sentamos a conversar, las palabras comenzaron a fluir. Estaba llorando, sin vergüenza de mostrar mi vulnerabilidad. Fui abriendo mi corazón y contándole todo lo que había sucedido, desde el encuentro en la cafetería hasta el peso de las dudas que me consumían. Necesitaba ser escuchada, pero también necesitaba escuchar la opinión de alguien fuera de esa situación, alguien que pudiera darme una perspectiva más clara. María, comenzó ella, suavemente. Sé cuánto te entregaste a esta relación, pero ya no puedes seguir viviendo por él. No puedes cargar más con la culpa o la responsabilidad por algo que no fue tu elección. Él te traicionó, pero eso no refleja quién eres ni lo que mereces. Sus palabras fueron como un alivio para mi alma. Ella tenía razón, no podía seguir martirizándome, pensando que había algo en mí que lo había llevado a hacer esto. La culpa no era mía. El dolor era inevitable, pero la culpa no. No tenía control sobre sus decisiones, pero sí sobre cómo reaccionaría a todo eso. Cuando me levanté de la casa de Tatiana, algo había cambiado dentro de mí. Sabía que, por más difícil que fuera, mi viaje de superación había comenzado. No sería un camino fácil, ni una recuperación rápida, pero ya estaba dando los primeros pasos. Y para mí, ese fue el primer signo de que, aunque el dolor de la traición fuera abrumador, tenía el poder de levantarme de nuevo. No sabía qué me depararía el futuro, ni qué pasaría con él. Pero sabía que la persona más importante ahora era yo. Era la única capaz de curarme, de reconstruirme. Y fue esa determinación la que me hizo darme cuenta de que, incluso después de la traición, aún había una oportunidad para reescribir mi historia. Ya no sería definida por el dolor o por la mentira de él. Elegiría ser definida por la fuerza que aún existía dentro de mí. Mientras me alejaba de la casa de Tatiana, sentí una mezcla de incertidumbre y esperanza. El futuro aún me parecía incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. La sensación de caminar por las calles de Madrid, sabiendo que había dado el primer paso hacia mi sanación, me dio fuerzas para seguir adelante. No sabía qué me depararía el día de mañana, pero por fin sentí que podía enfrentar cualquier cosa. Sin importar lo que hubiera pasado antes, la decisión ya estaba tomada, mi vida ahora me pertenecía. Sabía que el momento se estaba acercando, pero cuando finalmente decidí concertar la cita, un nudo apretado se formó en mi estómago. ¿Cómo podía estar tan decidida y, al mismo tiempo, tan aterrada? La sensación de estar al borde de un gran cambio, una transformación dolorosa, me consumía. Sabía que la conversación con él no sería fácil, pero también sabía que era algo que ya no podía posponer. Necesitaba enfrentar de frente lo que estaba sucediendo y dejar de esconderme detrás de mis dudas y mi dolor. Él sabía que yo estaba cambiando, que algo había cambiado en mí. Ya no era la misma mujer que confiaba ciegamente en él, la mujer que aceptaría sus excusas vacías. No sabía qué sucedería después de esa conversación, pero lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo a la sombra de la mentira y la traición. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba ser honesta conmigo misma. Cuando nos encontramos, él estaba nervioso. Intentaba mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban su ansiedad. Lo observé y la percepción de cómo intentaba controlarme con su mirada, como siempre lo había hecho, me impactó de una forma inesperada. El hombre que estaba delante de mí ya no era el que había idealizado. Era un extraño. Una persona que había usado mi confianza, mi lealtad, para construir una mentira que se arrastró por meses, tal vez años. Comenzó a hablar, intentando encontrar palabras para suavizar el impacto de la verdad que sabía que vendría. María, sé que esto no es fácil para ti, dijo él con un tono suave. Como si intentara convencerme de que la situación podría ser remediada. Casi pude sentir el intento de manipulación en sus palabras. Intentaba controlar el ambiente, como siempre. Lo había hecho con promesas vagas y una sonrisa que ya no significaba nada para mí. Pero en ese momento, mi mente estaba clara. Las palabras que decía no eran más que sonidos vacíos. Ya no quería escuchar sus explicaciones ni sus disculpas. Lo que quería era liberarme de esa prisión emocional que la había construido a mi alrededor. Sabía que no podía seguir siendo la mujer que aceptaba promesas no cumplidas. Ya no podía ser la mujer que se permitía vivir de mentiras, así que lo interrumpí. Con una firmeza que nunca imaginé tener, no. Mi voz estaba calmada, pero decidida. Ya no hay explicaciones.
lo que pasó entre nosotros se acabó. No estoy aquí para escuchar lo que tienes que decir sobre ella, o sobre lo que tú crees que mereces. Lo que importa ahora es lo que yo necesito, lo que quiero. Y lo que quiero es recuperar mi vida. No quiero escuchar más sobre lo que pasó. Ya no importa. Él me miró sorprendido, como si nunca hubiera esperado una respuesta así. Esa sorpresa me hizo entender cuánto me había subestimado. No esperaba que fuera capaz de enfrentar la situación con tanta fuerza. Él esperaba que siguiera sometiéndome, que llorara, que implorara por respuestas. Pero lo que no sabía era que finalmente había despertado. Ya no estaba dispuesta a ser la mujer que esperaba respuestas que nunca llegarían. María, insistió, intentando justificarse una vez más. Como si aún hubiera algo que pudiera decir para convencerme. Pero ya era inmune a sus palabras. Mi mente ya había tomado una decisión y mi corazón estaba resuelto. No, ya he escuchado suficiente. Pasé noches en vela intentando entender por qué hiciste lo que hiciste, buscando una explicación para tu traición. Me desgasté emocionalmente pensando que había algo en mí que estaba mal. Algo que podría haber hecho diferente. Pero sabes, ¿qué? No soy yo la que estoy equivocada. Tú tomaste tus decisiones, y yo soy la única responsable de las mías. Así que ahora, la elección es mía. Elijo salir de esta situación. Elijo vivir mi verdad. Mi libertad. Elijo sanar. Cuando esas palabras salieron de mi boca, no fue solo una liberación emocional, fue una afirmación de poder. Algo dentro de mí despertó de manera definitiva. El miedo que antes sentía. La duda sobre mi capacidad de vivir sin él comenzó a desvanecerse. Era como si, con cada palabra que decía, me estuviera liberando de un peso invisible. Él permaneció en silencio, probablemente tratando de entender en qué momento había fallado. Pero la verdad era que él no quería escuchar. No estaba listo para escuchar el dolor que él mismo había causado. Y yo, finalmente, estaba lista para enfrentarlo sin importar sus reacciones. Sin miedo a sus disculpas. Ya no necesitaba más respuestas de él. Lo que necesitaba era a mí misma. Necesitaba ser honesta con quien realmente era y no con la idea de mujer que la había creado en su mente. María, por favor. Intentó una vez más, pero ahora sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Yo estaba en otro lugar ahora, más fuerte, más centrada. Había llegado a un punto en el que no había marcha atrás. Lo miré por última vez, no con rabia, sino con una serenidad que incluso me sorprendió a mí misma. Ya no soy la mujer que creíste que era, y no voy a permitir más vivir de mentiras. Esta es la última vez que me ves así. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Cuando se levantó y se fue, sentí paz. No alivio, no felicidad. Pero sí paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida, como si el peso que llevaba comenzara a disminuir un poco a la vez. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Que el miedo y la duda aún me acosarían durante mucho tiempo. Pero ahora tenía algo que él no podría quitarme, la certeza de que había tomado la decisión correcta. No por venganza, no por rabia, sino porque, por encima de todo, me respetaba. Me daba la oportunidad de ser feliz de nuevo, de vivir para mí misma. Y esa, sí, sería la mayor prueba de todas, empezar de nuevo y reconstruir con mis propias manos mi historia, mientras él se alejaba. Una sensación de paz comenzó a invadirme. Había dicho las palabras que necesitaba decir. Había tomado el control de mi vida y, aunque las secuelas de esa conversación seguirían presentes, sentí que había dado un paso importante hacia mi sanación. La duda y el dolor no se irían de inmediato, pero sabía que tenía la fuerza para superarlos. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que la persona que debía sanar primero era yo misma. Y era momento de comenzar ese proceso. Lo que sucedió después del enfrentamiento fue algo que nunca podría haber previsto. Aunque el dolor de la traición aún estaba presente, pulsando y, a veces, paralizándome. El hecho de haberme levantado y decirle mi verdad, me dio una sensación de fuerza que nunca había conocido. No sabía qué me deparaba el futuro, pero en ese momento, algo dentro de mí me decía que estaba en el camino correcto. En los días siguientes al enfrentamiento, la realidad de estar libre de las ataduras de esa relación comenzó a infiltrarse en mí. No fue fácil. En ciertos momentos, la soledad parecía más profunda y me vi abrazada por la tristeza, preguntándome si tendría lo suficiente dentro de mí para seguir adelante. Pero algo cambió. La sensación de estar tomando una decisión por mi propia felicidad empezó a pesar más que el dolor de la pérdida. Recordé una época en mi vida en la que no dependía de nadie para ser feliz. Cuando era joven, vivía con una confianza de que, independientemente de los obstáculos, siempre tendría la capacidad de empezar de nuevo. ¿Qué había pasado entonces? ¿Cómo me había perdido a mí misma? Sabía que esa reconexión con mi propia fuerza era lo que necesitaba ahora.
Estaba comenzando a descubrir que la superación no es algo que solo ocurre en el auge del dolor, sino que nace en el proceso de reconectarse con lo que realmente eres. En el fondo, lo primero que hice fue alejarme de todo lo que me recordaba a él. Borré nuestros mensajes, esas fotos que me hacían reír y llorar al mismo tiempo, y eliminé los números de teléfono, aunque me costó un esfuerzo. Comencé a entender que la recuperación venía de una decisión consciente de no vivir más, en función de lo que él representaba. Él ya no determinaba quién sería yo ni lo que sentiría. En los días siguientes, busqué más espacio para mí misma. Comencé a salir sola, a ir a lugares que me hacían sentir viva, que me permitían reflexionar sobre lo que realmente quería. Redescubrí un placer simple pero fandemente: caminar por los parques, sentir el viento en mi rostro, escuchar el sonido de la naturaleza a mi alrededor. Al principio fue difícil. Me sentía extraña, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo al que no pertenecía. Pero, con el tiempo, comencé a entender que ese mundo siempre había sido mío. Solo que lo había olvidado. Mientras estaba inmersa en la relación, volví a hacer cosas que amaba, pero que había dejado de lado. Empecé a leer más libros, a escribir de nuevo en mi diario, a inscribirme en talleres de arte y fotografía. Durante tanto tiempo, dejé de cuidarme, de priorizarme, porque estaba atrapada en una relación que me hacía dudar de mi propia capacidad para ser feliz. Ahora, sentía que estaba en busca de mi propio centro, y ese camino era solitario, pero profundamente transformador. Una de las cosas que más me marcó en este proceso fue darme cuenta de que, al reconectarme conmigo misma, muchas de mis inseguridades empezaron a desaparecer. Había perdido tanto tiempo intentando agradarle a él, intentando ser la persona que él quería que fuera, que olvidé ser yo misma. Y esa fue la lección más importante de todas: necesitaba ser honesta conmigo. No era lo que él quería, pero yo era, y siempre fui, suficiente. Fue cuando comencé a sentirme más fuerte, más centrada, que mis amigos comenzaron a notar la diferencia en mí. Ellos se dieron cuenta de que algo había cambiado. Estaba más ligera, más sonriente, más presente. Las risas en los encuentros con mis amigas eran más espontáneas, más reales. Me había alejado de esas conversaciones sobre el dolor y el sufrimiento y había comenzado a compartir más sobre las cosas que me inspiraban y que me hacían bien. En un almuerzo con mi amiga Fernanda, me miró con los ojos brillando y me dijo: «Estás increíble, María. Ya no eres la misma mujer que conocí hace un tiempo. Pareces más fuerte, más feliz, más libre. Te admiro tanto por haber dado este paso». Fue en ese momento cuando realmente me di cuenta del impacto de mi viaje. No se trataba solo del dolor que estaba superando, se trataba de la mujer que estaba surgiendo ante mis propios ojos. Y esa mujer era más fuerte, más confiada y más lista para ser feliz de lo que jamás imaginé. Con el tiempo, las nostalgias de lo que pensaba que era mi relación comenzaron a disminuir. Los recuerdos, antes dolorosos, comenzaron a suavizarse. Me di cuenta de que el verdadero amor comienza con el amor propio. Ya no necesitaba más validación externa para ser quien soy. El hombre que amaba y que me había traicionado ya no podía ser la referencia de mi vida. Ya no quería depender de un amor que me hizo sufrir. Quería vivir por mí misma, con libertad, con valentía. Y fue cuando realmente comencé a liberarme que la idea de reinventarme, de permitirme ser quien siempre quise ser, cobró fuerza. En cada paso nuevo, en cada conquista, vi el reflejo de la mujer que siempre supe que podría ser, pero que había estado dormida. Ya no quería esconderme ni culparme por las decisiones de otros. Quería ser dueña de mi propia historia hoy. Mirando hacia atrás, puedo ver claramente que lo que parecía el fin del mundo fue, en realidad, el comienzo de un nuevo viaje. No solo superé el dolor de la traición, sino que también me reconstruí de una manera que nunca imaginé que fuera posible. Y lo mejor de todo, no solo me reencontré con la mujer que soy, sino también con la mujer que puedo ser. Y lo mejor de todo, estoy lista para lo que venga, con confianza, con coraje y, por encima de todo, con el corazón lleno de amor propio, mientras avanzaba por las calles de Madrid. Al principio con pasos titubeantes, pero con el tiempo, con una firmeza creciente, me di cuenta de algo fundamental. El primer paso hacia mi transformación fue decidir vivir mi propia verdad. Dejé atrás una versión de mí misma que había sido definida por las expectativas de los demás, por los errores y las promesas rotas. Ahora, finalmente, estaba empezando a ser la mujer que siempre había soñado ser. Y aunque el camino por recorrer seguiría siendo desafiante, sabía que nada podría detenerme ahora. Cada día era una nueva oportunidad para renacer. Lo que sucedió conmigo fue una experiencia profundamente dolorosa, pero al mirar hacia atrás veo que también fue una de las mayores lecciones que la vida podría enseñarme. El dolor de la traición, la pérdida, la soledad, todo eso hizo parte de mi viaje, pero lo más importante de todo fue lo que hice con ese dolor.
podría haber quedado ahí, en la oscuridad, alimentando la ira y la tristeza, permitiendo que él y la situación controlaran mi vida, pero elegí un camino diferente. Elegí la luz, la recuperación y, por encima de todo, la superación. Lo más curioso es que, al principio, no sabía qué sería de mí. Estaba en el fondo del abismo, sin dirección, sin saber por dónde empezar. Cada paso parecía doloroso, cada respiración era pesada, como si el aire fuera demasiado denso para respirar. Pero, a medida que avancé, empecé a darme cuenta de algo que nunca imaginé. El dolor de la pérdida no era lo que más me definía. Lo que realmente me definía era el hecho de que tenía el poder de levantarme, de reconstruirme. Y ese poder siempre estuvo en mis manos. A veces es necesario romperse por completo para darse cuenta de que, en el fondo, somos más fuertes de lo que imaginamos. Tuve que perder muchas cosas para entender lo que realmente necesitaba en la vida. Necesitaba encontrarme a mí misma nuevamente, reconectarme conmigo misma, entender mis propias necesidades y, sobre todo, mi propio valor. No importa lo que haya sucedido, lo dolorosas que sean las cicatrices, lo que importa es lo que haces con ellas. Y eso es lo que realmente nos hace fuertes, nuestra capacidad de levantarnos. Incluso cuando la vida parece derribarnos, comencé a darme cuenta de que la verdadera superación no es olvidar el dolor o fingir que no existe. La verdadera superación es aceptar el dolor, darle espacio para existir y luego transformarlo en algo más. No define quién soy, pero me enseñó mucho sobre quién soy capaz de convertirme. Y, en cada lágrima derramada, en cada momento de soledad, aprendí que puedo ser más fuerte que el dolor que intento evitar. La lección más grande que aprendí en este viaje fue entender que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellas. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo moldear el futuro. Decidí, en cada paso, que mi futuro ya no sería determinado por sus elecciones, sino por las mías. Decidí que merecía más amor propio, más respeto, más felicidad. Ya no era una víctima. Era la protagonista de mi historia. También aprendí la importancia de rodearme de personas que me fortalecen. Mis amigas, mi familia, las personas que realmente me apoyaron durante este viaje. Su apoyo fue esencial. Pero lo más importante fue que aprendí a confiar nuevamente en mí misma. Porque la verdad es que solo encontramos la verdadera fuerza cuando comenzamos a creer que somos capaces de lidiar con las adversidades. Soy más que mis debilidades, mis fallas o mis pérdidas. Soy más que el dolor que pasé. Hoy, mirando hacia el futuro, veo que tengo tanto que ofrecerle al mundo. Veo mis posibilidades, mis pasiones y veo a la mujer que me estoy convirtiendo, una mujer que no tiene miedo de comenzar de nuevo, que no tiene miedo de reinventarse y que ya no tiene miedo de ser feliz, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Ahora estoy más enfocada en mi crecimiento, en mi paz interior y en el amor propio que nunca antes. Y esa mujer que veo en el espejo es fuerte, resiliente y lo más importante, está en paz. Si estás pasando por algo similar o si ya has pasado por una experiencia de superación, quiero que sepas que no estás solo. Sé lo que es sentir que no hay salida, que el peso del dolor es insoportable. Pero quiero que sepas que el dolor pasará, las cicatrices sanarán y lo más importante, te volverás más fuerte con todo lo que estás viviendo ahora. No importa lo que te haya sucedido, lo que importa es lo que decides hacer con tu historia de aquí en adelante. Sé que no es fácil, que los desafíos no desaparecen de la noche a la mañana. Pero también sé que tienes la capacidad de levantarte, de reinventarte, de curarte y de ser la mejor versión de ti mismo. Y recuerda, mereces todo el amor, respeto y felicidad que te está esperando. Si mi historia tocó tu corazón, si te has visto reflejado en alguna parte de ella, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que sigamos juntos en este viaje. Deja un comentario abajo sobre tu propia historia de superación o sobre lo que aprendiste de mi trayectoria. Quiero saber cómo estás enfrentando tus desafíos y qué estás haciendo para levantarte. Vamos a intercambiar experiencias y apoyarnos mutuamente porque, juntos, somos más fuertes. Estoy aquí, lista para los próximos capítulos de mi vida. Y sé que tú también estás listo para los tuyos. Suscríbete, comparte este mensaje y ven a ser parte de este viaje de superación. Lo mejor aún está por venir y juntos podemos escribir nuestra propia historia de victoria ahora mientras miro hacia el futuro. Me doy cuenta de que el viaje de autodescubrimiento y sanación nunca tiene un final definitivo. Cada día me encuentro más fuerte, más consciente de lo que soy capaz de lograr y más agradecida por las lecciones que la vida me ha dado. Al mirar todo lo que he pasado, puedo decir con orgullo que el dolor fue solo un capítulo de mi historia, y ahora soy yo quien tiene el control de los siguientes. A medida que continúo esta jornada, sé que cada paso me acerca más a la persona que estoy destinada a ser.
Y lo mejor es que, en este momento, estoy lista para escribir mi propia historia, de éxito y crecimiento personal.